¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante para la historia del Perú prehispánico, la historia del Perú antes de la llegada de los europeos. Estábamos hablando de la cultura mochica, la cultura nazca, la cultura lima, la cultura tiahuanaco. El día de hoy vamos a desarrollar la cultura recuay. Todas estas culturas, como hemos dicho, pertenecen al periodo denominado intermedio temprano, y una característica muy importante de esta etapa es el gran desarrollo artesanal que tuvieron estas culturas. Por ejemplo, la cultura recuay destacó mucho en la cerámica, en el uso de varios colores, y también fue escultórica, como lo fue la cultura mochica, y en el uso de colores, como lo fue la cultura nazca. Hay que destacar que la cultura recuay tiene características específicas que la hacen única dentro de la historia del Perú prehispánico. Por ejemplo, como el estilo pacha, es decir, la apertura de un pequeño caño, ¿no? En su cerámica para poder vaciar los líquidos. Muy bien, comenzamos así entonces nuestro tema y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar primero de la ubicación geográfica. Recordemos que la provincia de Recuay se encuentra en el departamento de Ancash y se encuentra ubicada específicamente en el valle del Callejón de Huaylas, que está irrigado por el río Santa. Muy bien, justamente los principales restos arqueológicos de la cultura Recuay se ubican en el valle del río Santa, en el denominado Callejón de Huaylas. Muy bien, se cree que la cultura Recuay llegó por el norte hasta la provincia de Payasca. Por el este llegó básicamente hasta el río Marañón, que es el límite con el departamento de Huánuco. Por el oeste, ¿no? Llegó a las costas de Guarmey, ¿no? A la provincia también del Santa, ¿ya? Y por el sur llegó hasta el nudo de la cordillera en la laguna de Conococha. Muy bien, recordemos que las culturas del intermedio temprano se caracterizan por desarrollarse en territorios pequeños, y la cultura recuay fue una de ellas. Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo peruano Rafael Larco Joyle y la denominó cultura Callejón de Huaylas, o también cultura Pachash, como también es muy conocida en ese departamento. Bueno, pasamos ahora a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar un mapa donde vamos a encontrar los principales centros arqueológicos. Por el norte encontramos el centro arqueológico de Huadoba y Pachash, ubicados en la provincia de Payasca, muy cerca de la capital de Payasca, que es la ciudad de Cabana. Muy bien, encontramos también las ruinas de Wilcahuaín, muy cerca a la ciudad de Huaraz, y las ruinas de Aija, muy cerca, ¿no?, a la ciudad de Recuay. Recordemos que todos estos sitios arqueológicos se encuentran en el mismo Callejón de Huaylas o cerca del Callejón de Huaylas, ¿no? Recordemos que la cultura de Recuay pertenece al intermedio temprano y fueron culturas regionales. Se desarrollaron en territorios pequeños. Muy bien. Inclusive se habla de mucho contacto de la cultura recuay con la cultura mochica. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la organización político-social. Hay que recordar que la cultura recuay se caracterizó por ser una sociedad teocrática militar, es decir, donde sacerdotes y guerreros tenían el poder y existía un jefe, el famoso sacerdote guerrero. Por eso denominamos a la cultura recuay como una sociedad teocrática y militar. Ahora, es importante señalar que los recuay construyeron fortalezas. Estas fortalezas fueron lugares estratégicos, ¿no?, para defenderse de los ataques de otros pueblos. Inclusive, como les había dicho, tuvieron contacto no solamente comercial con los moches, sino tal vez una pequeña guerra, ¿no?, que impidió que los mochicas pudieran extenderse. Ahora, también hay que recordar que la cultura recuay también se asentó en los territorios que los chavín ya habían dominado. Inclusive, se asentaron en los territorios que los chavines ya habían construido, ¿no? Y por eso así se fueron civilizando. Tenemos acá justamente la figura de un jefe recuay. Como vemos, tiene orejeras, tiene un tocado, ¿no? Y tiene guerreros que vienen a hacer su guardia personal. Este guerrero que tiene orejeras, tiene un tocado y también tiene brazaletes, está cogiendo tal vez una flauta, ¿no? Esta cerámica muy importante del sacerdote guerrero de estilo pacha porque tiene un caño donde se puede verter el agua, ¿no? Es muy importante para poder conocer el tipo de estado que tuvieron los recuay. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar de la economía. Recordemos que la mayor cantidad de pueblos de esta región se caracterizaba por ser un pueblo netamente agrícola, y los recuay no fueron la excepción. La cultura recuay se caracterizó por tener una economía agrícola, pero también desarrollaron de forma secundaria la ganadería de auquenios. También se dedicaron a la caza de venados y vizcachas, ¿no? También desarrollaron las técnicas de deshidratación, ¿no?, para obtener el charqui y el chuño. Muy bien, ahora hay que recordar que la cultura recuay se desarrolló a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, siendo una región donde se podía encontrar muchos auquenios.
Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar de la arquitectura. Recordemos que la arquitectura Recuay pasa por varias etapas. Una primera etapa es la etapa independiente y una segunda etapa es la etapa de mucha influencia Wari. Recordemos que el imperio Wari va a invadir el territorio, ¿no? Y va a absorber a esta cultura llamada Recuay. Leamos acá. La arquitectura en la cultura Recuay son pequeñas ruinas en forma de chulpas. Las pequeñas chulpas son habitaciones o cuartos construidos en las partes altas con pequeñas ventanas o puertas donde se colocaban en un primer momento tal vez momias, servía de cementerio, pero en otro momento se colocaron cultivos, era para almacenar por ejemplo la papa, el maíz y otros productos vegetales. Bueno, tienen forma de chulpas. Ahora, una característica importantísima dentro de la arquitectura de Recuay es la presencia de sótanos subterráneos. Muchos sótanos, pequeños y grandes, debajo de sus construcciones, ya sea de los templos o de las casas. Cuando construían los templos, la piedra de la construcción se caracterizaba por ser labrada, pulida. Sin embargo, el de las casas no tan labrada, no tan pulida. Tenemos acá ejemplo de Joncopampa en Carhuaz, muy cerca también a Huaraz, ¿no? Joncopampa, ya que viene a ser, chicos, unas ruinas, pero de influencia Wari. No son de la cultura Recuay, pero de influencia Wari. Y acá tenemos el cementerio de Rocoama, ¿no? Ubicado en la misma provincia de Recuay, cerca al poblado de Catac. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de estos principales centros arqueológicos. El que más destaca es el de Payash, ubicado en la provincia de Payasca, cerca de la ciudad de Cabana. Cabana es la capital de Payasca, donde destaca la construcción de grandes muros. Estos muros tal vez eran fortificaciones, no eran fortalezas para evitar el ataque de sus enemigos. Otras ruinas importantes, ¿no? Como la tenemos acá, ¿no? La tenemos acá, las ruinas de Payash en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, otras ruinas importantes son las de Wilcahuaín, que también tienen influencia Wari. Se encuentran muy cerca de la ciudad de Huaraz. Tiene una construcción de un edificio de 3 pisos que alcanzó aproximadamente 9 metros, ¿no? La podemos ubicar justamente aquí, los restos de Wilcahuaín, cerca de la ciudad de Huaraz, en Ancash, y tiene influencia Wari. Como vemos, con la influencia Wari, las construcciones son mucho más avanzadas, con mayor detalle, con mayor precisión, ¿no? Y con mayor altura. Bueno, ahora vamos a otras ruinas, las ruinas de Copa, ubicado en la ciudad de Carhuaz, sobre la margen derecha del río Santa, ¿no? Al pie de la Cordillera Blanca, ¿no? Y parece haber sido un principal centro arqueológico o centro administrativo de los Recuay. Acá tenemos justamente una vista de los sótanos de los Recuay, una vista general de la parte superior, como se ve en la parte superior, en la parte superficial, y aquí vemos el sótano, que tal vez servía de cementerio, ¿no? Tal vez tuvo varias funciones, es algo que todavía no se puede precisar. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cerámica. Como habíamos dicho, los Recuay destacan en el intermedio temprano, en esta etapa, por su cerámica de mucha calidad, muy buena. A ver, vamos a recordar que la cerámica Recuay tiene influencia de la cultura virú, ¿no? Y la cultura salinar. A la vez recordemos que la cultura virú y la cultura salinar influencian en el desarrollo también de la cerámica mochica. Conclusión, la cerámica mochica y la cerámica Recuay tienen su base, sus antecedentes en la cerámica virú y en la cerámica salinar. Muy bien, una característica de la cerámica Recuay es que se elaboró a partir de una arcilla de color rojo ladrillo, de color anaranjado oscuro. Esa arcilla es denominada caolín, es la cerámica de caolín, a la cual también se le aplicó una pintura denominada técnica del negativo, que consistía en cubrir ya la cerámica, el ceramio, ¿no? De una cera que luego era sometida al calor, al horno. Cuando se sometía al calor, esta cera ya prácticamente se fijaba. Esta técnica del negativo también la utilizaron, los pueblos de la cultura Vicús, allá en Piura. Bueno, otra característica importante, aparte del uso de la arcilla llamada caolín, que es de color rojo ladrillo, y la técnica del negativo en la pintura, ellos destacaron por elaborar cerámicas con un caño, con un pico, ¿no? En forma de caño. Este estilo se denominó pacha. El estilo pacha, es decir, recipientes provistos de un caño destinados a escanciar sustancias en el marco de la ceremonia para poder, sacar los líquidos que se encontraban en esta cerámica. Tenemos acá justamente un ejemplo
la cerámica de un sacerdote con un tocado, ¿no? Tenemos acá justamente en la mano posee una cabeza, ¿no? Y tal vez posee un objeto que no se puede definir qué es, pero tal vez es un sacerdote guerrero, ¿no? Obviamente tiene rasgos también de felino, tiene rasgos también de algunas serpientes, con algún parecido a la cultura chavín, pero no tan definidos. Bueno, esta es parte de la cerámica Recuay. Acá tenemos otro ejemplo y este es mucho más claro, ¿no? Tenemos la figura de un sacerdote guerrero también con las... ¿Cómo lo reconocemos? Lo reconocemos por la presencia de orejeras, porque solamente la élite, la clase sacerdotal y guerrera, poseía o utilizaba estas orejeras. El tocado, que viene a ser la corona o el adorno que tiene en la cabeza. También destaca por la ropa, que tiene bastantes diseños, ¿no? Al lado de él se encuentra justamente un auquénido, ¿no? Vamos a leer justamente lo que dice acá. Es una escena escultórica, en eso se parece a la cultura mochica, habitual, la de un personaje junto a una llama. No se trata de un pastor, ¿no? Se trata más bien de una persona importante, de un dignatario, es decir, de un jefe, ¿no? Tal vez sea un protector mítico de las llamas, ¿no? A ver, o de un sacerdote que conduce una llama al sacrificio, ¿no? Tal vez era una ceremonia ritual. Ahora, tenemos acá en la parte superior justamente la cerámica Recuay de estilo Pacha. Habíamos dicho que este posee un caño o vertedera, ¿no? Por la cual, del lugar donde salían los líquidos. Muy bien, este es el caño de estilo Pacha. Acá tenemos otra cerámica, tenemos la cerámica escultórica de influencia moche, ¿no? Muy bien, es habitual la escena escultórica en vasijas en las que un personaje central preside la festividad, mientras que mujeres que le rodean le ofrecen vasos de chicha. Por ejemplo, acá tenemos justamente un hombre, no, un sacerdote guerrero, y alrededor hay hombres o mujeres que le están ofreciendo un vaso ceremonial, un vaso obviamente de chicha. Con frecuencia se empleó simultáneamente la técnica pictórica y escultórica, ¿no? Recuerden que esas técnicas también estuvieron presentes en la cultura mochica, porque tanto mochica como Recuay tuvieron su base en el desarrollo de la cerámica virú y salinar. Muy bien, ahora tenemos acá otra figura, la cerámica de un felino que está atacando a un guerrero, ¿no? Muy bien, recuerden que este de acá, esta cerámica, donde aparece el sacerdote guerrero con sus guardias o con sus mujeres, tiene el estilo Pacha, que es decir, un caño, ¿no? Y en la parte superior destaca también la presencia de otros personajes. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a observar otro ejemplo de estilo Pacha, ¿no? Podemos ver el caño acá y vemos la figura de otros personajes, estos sirvientes que están protegiendo con un techo al sacerdote guerrero. Chicos, esta cerámica es escultórica porque le da forma a todo, ¿no? Claro, no es tan buena como tal vez se caracteriza la cultura mochica, pero no, el uso de los colores, el uso de las formas nos hace ver de que es de muy buena calidad. Ahora, veamos acá, justamente en la parte derecha, justamente otro sacerdote guerrero que se encuentra con un vaso, con un cetro, tiene orejeras, tiene un tocado y tiene el rostro, ¿no? Un rostro humano dentro del tocado. Y atrás tenemos tal vez un sirviente o sirvienta que lo está acompañando. Bueno, sacerdotes guerreros. Muy bien, la litoescultura Recuay viene a ser otra característica importante de la cultura Recuay porque destacan la presencia de monolitos, es decir, piedras talladas, grandes piedras talladas con figuras antropomorfas, es decir, figuras humanas. Algunas de estas piedras son lajas talladas, o sea, piedras rectangulares y planas que han sido talladas con las figuras de los felinos, ¿no? Los Recuay han trabajado la piedra en alto y bajo relieve representando escenas de cabezas clavas, al igual que Chavín, no muy parecidos, pero son cabezas clavas. Tallaban monolitos que vienen a ser grandes piedras talladas, ¿no? Y obviamente cabezas trofeo, que vienen a ser las cabezas clavas, con diseños de felinos, ¿no? Y también serpientes. Recordemos que esta figura, la que se encuentra acá, es una figura humana con los dos brazos y con las piernas recogidas, ¿no? Tiene un cetro, perdón, tiene un tocado en la cabeza. Acá tenemos otra figura, la figura del felino tallado, la figura de dos felinos también, con un ser mitológico en el centro, y acá tenemos una figura antropomorfa, la de un sacerdote guerrero, ¿no? Que está, digamos, agarrándose las piernas o tal vez otras extremidades. Muy bien.
Acá tenemos la última figura, la figura del felino, ¿no? Es una iconografía, ¿no? Parte de la cerámica, perdón, de la litoescultura Recuay, donde se representa la divinidad radiante. Si nos damos cuenta, tiene rasgos de felino, tiene rasgos de serpiente, ¿no? Y obviamente son reminiscencias de la cultura chavín. Muy bien, chicos, hemos acabado con la cultura Recuay y venimos en un momento con la cultura Wari.